estamos entrando a nuestra lección 41. Es increíble cómo hemos avanzado. Amén. Y claro, cada vez seguimos aprendiendo y seguimos... Lo más importante es que esta palabra nos ayuda a nosotros a trabajar primero en nosotros. La lección de hoy día se llama La obra del Espíritu Santo y la palabra. ¿Por qué? Quiero hacer un recuento rápido de lo que hemos estado viendo. En primer término, quiero compartir acerca de la primera necesidad que hemos visto. Y habíamos hablado 2 semanas atrás acerca de restaurar la verdadera fe, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan que debemos restaurar la verdadera fe? ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr en la medida que podamos nosotros erradicar la incredulidad de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todos los problemas del hombre comienzan por la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Va a sonar quizás confrontativo la manera en que lo vamos a expresar, pero la incredulidad equivale a usar el humanismo en vez de usar los planes de Dios, en vez de usar la palabra de Dios. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es lo que el sistema ha creado que reemplaza a Dios. Así de sencillo. Amén. Vamos a... no quiero que se distraigan. ¿Qué es el humanismo? Es lo que reemplaza los planes de Dios. Es lo que el hombre ha desarrollado y lo que el sistema ha permitido desarrollar. Dentro de su naturaleza, el hombre sabemos que no es dueño de su propia vida ni tampoco gobierna su propia vida, sino que es gobernado de manera indirecta. Colosenses capítulo 2, el verso 8, nos dice algo muy importante referente a este punto. Estamos viendo hoy día la lección 41, la obra del Espíritu Santo y la palabra, y para ello hemos creído necesario primero traer algunos puntos que hemos venido tratando. Uno de ellos es la necesidad de restaurar la verdadera fe, y la manera de hacerlo, habíamos dicho que la manera de restaurar la verdadera fe es erradicar la incredulidad de nosotros. Ahora, habíamos visto que todos los problemas del hombre comienzan por la incredulidad. ¿Pero qué es la incredulidad? La incredulidad sabemos que es no creer, ¿verdad? Pero la incredulidad equivale a usar el humanismo como la salida más fácil para el ser humano. ¿Qué dice Colosenses 2.8? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de, ¿qué cosa? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando está hablando de los rudimentos del mundo, está hablando de los fundamentos que el mundo ha establecido como parámetros, ¿verdad? Miente, que algo quedará como verdad o de verdad, ¿verdad? Ese es un dicho que surge de Joseph Goebbels, que fue el asesor político de Hitler. La mentira se repite tanto que al final la mentira no se cuestiona, sino se asume como una verdad, se asume como una realidad. Y eso es lo que ocurre. El humanismo, ¿qué es? Si bien es cierto, hay ciencia, y hay buena ciencia, pero también por otro lado hay una serie de mentiras que se establecen como parámetros y que se establecen como verdad. Entonces, hay cosas que simplemente no se van a cuestionar. ¿Por qué no se van a cuestionar? Porque se aceptan como una verdad. Ahora, lo que no percibimos nosotros es que el humanismo es parte de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que es tan inherente a nosotros que no nos damos cuenta de cómo este influye en nuestra vida. Es como la persona, por ejemplo, que es iracunda, que es colérica, no se da cuenta de su estado. O sea, es tanto su inmersión en su comportamiento que él o ella no lo perciben otros. Lo muestro solamente esto como un ejemplo. Ahora, el humanismo es parte de nuestra vida, es parte de lo que nosotros somos y hacemos, y es tan inherente a nosotros que no nos damos cuenta cómo esto influye en nuestra vida. ¿Qué es lo nuevo para el creyente? El Evangelio es lo nuevo. La palabra es lo nuevo.
Y lo que nosotros nos damos cuenta de manera continua es que la palabra va en contra de los rudimentos y del sistema del mundo. Entonces, el humanismo puede aparentar como que tiene buenos resultados, pero lo único que va a traer en la vida de una persona es el fracaso. Y algo muy cierto es que el humanismo, lejos de acercarnos en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de manera inconsciente y de manera sistemática. ¿Qué es lo que busca el sistema hoy día en el mundo? Es que la gente no crea en Dios, no se acerque a Dios, no lo busque, no lo desee. Y el sistema ya sabemos que trabaja con el sistema educativo, trabaja con diferentes áreas, pero trabaja principalmente con el sistema educativo. Habíamos visto también que la segunda necesidad que hemos venido compartiendo es la necesidad de entender que solo el método de Dios es lo que va a funcionar. Y el método de Dios, ¿cuál es? El Evangelio. Amén. El método de Dios es es lo único que va a funcionar en la vida de una persona. Voy a explicarlo eso. Nosotros no buscamos cambiar a las personas porque eso es imposible. Para que una persona cambie, lo que tiene que ocurrir es que tiene que cambiar su estado espiritual. Si el estado espiritual de una persona cambia, entonces la persona sí va a cambiar. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros no buscamos cambiar a las personas. Nosotros cuando vamos con el Evangelio, ¿qué viene la gente a decirme? No, que mi esposa es así, que mi esposo es así, y quieren que ellos cambien, ¿verdad? Pero nosotros, lejos de ellos, a veces nos podemos poner como consejeros, ¿no? Decirle a mira, tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, no tienes que hacer aquello. ¿Tenemos que hacer eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darles el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es el método de Dios, es el sistema de Dios, es la fuente que Dios usa para cambiar el estado espiritual de una persona. El estado espiritual de una persona no cambia porque ella o él quiere cambiar por sí misma. ¿Por qué cambia el estado espiritual de una persona? Por el Evangelio, a través del Evangelio. Entonces, por eso decía, nosotros no buscamos cambiar a las personas porque eso es imposible. Para que una persona cambie, lo que tiene que ocurrir es que su estado espiritual debe de cambiar. Cambiar el estado espiritual de una persona lo cambia todo. ¿Por qué? Porque la persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Me dejo entender, verdad? Y para que esto ocurra, solo es posible con el Evangelio. Solo el Evangelio puede cambiar el estado espiritual a través de la obra de Cristo, y ese es el método que Dios usa para transformar a las personas. Él no usa fórmulas. Él usa solamente una cosa. ¿Qué usa? Su Evangelio. Lo que Él ha establecido. Jesucristo. No hay otro camino para el hombre. Amén. Está eso claro, ¿verdad? Entonces, para poder entenderlo de una manera gráfica, vamos con la palabra. 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Un verso que muchas veces nosotros lo hemos leído de manera continua. ¿Qué es lo que nos dice? 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Dice, de estas cosas hablamos. Y noten lo que va a decir acá el apóstol Pablo. Dice, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, ¿qué es? Humanismo. ¿La sabiduría humana qué es? Humanismo. Entonces, ¿qué hablamos los creyentes? Evangelio. ¿Cuál es nuestro tema de conversación? Todo el tiempo, ¿o no es así? Al menos aquí creo que ya se está hablando de Evangelio. Amén. Todo el tiempo, ¿qué hablamos? De Cristo, el Evangelio, la respuesta de Dios al problema del hombre, cómo Dios trae la respuesta al hombre y el hombre no lo ve y nos damos cuenta qué testarudos que somos, qué tercos que somos, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, 1 Corintios, verso 2, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque esto no, la sabiduría humana ¿puede resolver algo? No resuelve nada. La sabiduría humana, ¿qué hace? Nos da paliativos. ¿Qué es un paliativo?
Tengo un dolor, tomo una pastilla para el dolor. ¿Solucioné el problema? No. Calmé el dolor, pero no solucioné el problema. Porque el dolor es una alarma de que hay un problema, ¿verdad? Entonces no se resuelve el problema, solamente se prolonga. Entonces a eso me refiero con un paliativo. Entonces, solo el método de Dios, el Evangelio, va a terminar de hacer lo que dice esta palabra. ¿Qué es lo que hace? Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Quién nos enseñó el Evangelio? Dios, claro, por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo. ¿Quién nos enseñó el Evangelio? El Evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Es sabiduría humana? No, viene de parte de Dios. Pues por eso dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu. Acomodando, ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. El problema del hombre ¿es físico, es terrenal o es espiritual? Espiritual. Es espiritual. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo se resuelve? Espiritualmente. ¿Y Dios ha provisto esa respuesta espiritual o no? Sí, el Evangelio. Ahora, solo el método de Dios, el Evangelio, puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros evangelizamos a la gente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Cambiamos el estado espiritual. ¿Qué necesita la gente? El Evangelio. Y ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros compartimos el Evangelio, esto es lo que hacemos. La luz se prende. ¿Qué va a pasar cuando la luz se prende? Las tinieblas, ¿qué va a ocurrir con las tinieblas? Se van a disipar. Porque es la verdadera y única respuesta. Pero ¿qué ha hecho el sistema del mundo? Lo que hace el sistema es alejarnos lo más posible de Dios. Cuando el hombre pretende conocer, cuando el hombre pretende ser sabio en su propia opinión, ¿qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué es el hombre? Es como niebla, ¿o no es así? ¿Y qué es la niebla? Claro, es como nada, ¿no? Está un ratito y después se disipa, desaparece. Un pestañeo es la vida del ser humano en la historia del tiempo. ¿Quién de ustedes estuvo cuando el mundo estaba siendo creado? Ninguno de nosotros. ¿Quién de ustedes estuvo cuando la ciencia dice y habla acerca de la teoría del Big Bang? ¿Quién estuvo? ¿Estuviste tú? ¿Estuve yo para comprobarlo? ¿Estuvimos allí? No estuvimos allí. Se requiere inteligencia para todo lo que Dios ha creado. Y es algo absurdo pensar de que de la nada, donde no había nada, aparezca de manera inmediata inteligencia. Es como pretender, ustedes han escuchado del Scrabble, ese juego de palabras, que juegas con fichitas y cruzas palabras, ¿sí? Bueno, es como tener letras independientes en cuadraditos, y es como que yo tiro un juego de palabras, tiro una serie de palabras y me da como resultado un poema. ¿Ocurrirá eso? ¿De manera fortuita? En todo lo que nosotros vemos hay inteligencia, hay orden, comenzando desde las células, comenzando con, bueno, si queremos ver a la vida del hombre o la vida de los animales, hay una genética, hay un ADN, hay inteligencia, hay orden, hay cosas extraordinarias ahí que es imposible pensar de que esto ocurra de manera fortuita. ¿Cuántas veces tendría que tirar yo las fichas del Scrabble al aire para que me den un poema? ¿Cuántas veces crees que tengo que tirarlas? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿1 billón? ¿2 billones de veces? ¿1 trillón de veces? ¿Creen que saldrá un poema de manera fortuita? ¿Será posible eso? ¿Es imposible o no es así? Entonces,
Tiene que haber un creador en medio de todo esto. No es posible que sea provocado de manera fortuita, como se nos ha hecho creer. Ahora, cuando nosotros evangelizamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiamos el estado espiritual. ¿Por qué? Porque encendemos la luz. Traemos el mundo, traemos el reino de Dios. Por eso que Jesús, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Él. ¿Y quién es Él? Él es el Evangelio. ¿Qué más es Él? La respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Qué más es Él? Él es la vida, Él es la luz, Él es todo, ¿verdad? Ahora, entonces, nosotros no buscamos cambiar personas porque eso es imposible. Para que una persona cambie, lo único que tiene que ocurrir es que su estado espiritual tiene que cambiar. ¿Y cuál es la llave para eso? El Evangelio. ¿A quién le dijo Jesús? Y a ti te daré las llaves. A Pedro. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando Pedro dio testimonio de ¿qué? ¿Qué le dijo? Claro, Pedro le dijo, cuando Jesús le hizo la pregunta de Mateo 16, ¿verdad? Mateo 16, por ahí búscalo hablando, creo que es 19, por ahí 18. Y creo que es Mateo 16, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado eres Pedro, ¿no? Y también le dice, Simón le dice, ¿no? Hijo de Jonás, y le da su genealogía, porque Pedro ha reconocido quién es Dios, y Jesús está reconociendo quién es Pedro, y luego le dice, a ti te daré las llaves. ¿Cuáles son las llaves? ¿Estas serán las llaves? Estas no son las llaves. ¿Qué es la llave? El Evangelio. La palabra es la llave que cambia el estado espiritual del mundo, cambia el estado espiritual de las personas, cambia el estado espiritual del lugar a donde nosotros nos acerquemos o vayamos. Tenemos las llaves para cambiar el estado espiritual del lugar. ¿Por qué? ¿Y qué significa tener la llave? Soy poderoso, tengo mucho poder. ¿Radica en mí? ¿Radica en ti? No, radica en la verdad que tenemos. ¿Cuál es el que poseemos? El tesoro que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? El Evangelio. Entonces, cambiar el estado espiritual lo cambia todo, porque la persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y para que esto ocurra, solo es posible con el Evangelio. Solo el Evangelio puede cambiar el estado espiritual a través de la obra de Cristo. Y ese es el método de Dios, que era lo que estábamos viendo en la lección de la semana pasada. Entonces, solo el método de Dios, es decir, el Evangelio, puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, evangelizar al mundo, ¿qué es? Es cambiar el estado espiritual de la gente. Ahora, para que la obra de Dios, sus planes y su voluntad se den en nuestra vida, ¿qué es lo que necesitamos? Su palabra. Claro, necesitamos el Evangelio, pero para que ya tenemos Evangelio. ¿Amén? Ya tenemos Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya estamos más o menos entendiendo qué es el Evangelio. Ya, ahora, para que la obra de Dios, sus planes y su voluntad comiencen a darse en nuestra vida, ¿qué necesitamos? Su palabra en nosotros. Y es justamente cuando ella está depositada en nosotros en que el Espíritu Santo comienza a obrar. ¿Por qué? Por eso esta lección, ¿cómo se llama? Se llama la obra del Espíritu Santo. Esta lección se llama la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo va a usar los fundamentos que tenemos. Nuestro fundamento de fe, por eso tiene que ser claro. Yo no puedo sostenerme si yo no tengo Evangelio, cualquier cosa que yo construya, si no tengo la claridad del Evangelio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a desmoronar. Esa es la razón por la cual dimos un ejemplo en la semana anterior acerca de Pedro, ¿no? Que creo que en Hechos 11, después de que había ido a predicarle a Cornelio, ¿qué fue lo que pasó? Aparecieron los famosos, los fieles de la circuncisión. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con los fieles de la circuncisión? Comenzaron a arremeter contra Pedro. ¿Cómo es posible que haya ido a comer con un pecador?
No, ¿cómo es posible que hayas ido primero a la casa de este pecador, ¿no? Y luego que hayas comido encima con ellos? Y Pedro, si él hubiera tenido la claridad del Evangelio, como ahora está disponible para nosotros, él hubiera dicho: un ratito, ¿qué pasa? ¿Acaso el Señor no dijo que vayamos a toda criatura, que íbamos a ir hasta el fin del mundo, que íbamos a predicar a todas las naciones? O sea, ¿por qué tú haces acepción de personas? ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro se defendió, pero se defendió narrando cómo había ocurrido. Pero él aún no tenía una claridad, y eso se va a demostrar que su claridad no estaba tan clara, valga la redundancia. ¿Por qué no estaba tan clara? Porque más adelante vamos a ver que él comienza a mitigar y no defiende lo que él cree. Él tiene la verdad, él conoce la verdad, pero comienza a negociarla. ¿Por qué? Porque de alguna manera la influencia que tenía esta gente, los judíos, de alguna manera sí, Cristo sí lo aceptaban, pero también querían añadir y comenzaron a mezclar, hasta que Pablo tuvo que ir y tuvo que meterle un par de quietos, ¿no? Y decirle: ¿quién lo fascinó para seguir un evangelio diferente? Entonces, eso es importante. La claridad del evangelio tiene que ser, valga la redundancia, clara en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué va a usar? Va a usar la palabra. Vamos a ver rápidamente Hechos 1:1. Lucas comienza el libro de Hechos con un corto prólogo a Teófilo. No voy a entrar al tema de Teófilo porque es es extraordinario, pero no lo vamos a ver ahora. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Lucas aquí? En Hechos 1:1 está hablando del primer tratado. O sea, sabemos que Hechos de los Apóstoles es la continuación del libro de Lucas. ¿No lo sabía? Ahora ya lo saben. Amén. Sino que antes eran un solo libro dividido en 2 tratados, pero luego lo separaron después del canon. En este segundo prólogo, él, ¿qué está haciendo? Está revisando al primer libro, lo que se había tratado en el primer libro. Y para entenderlo tenemos que ir al primer libro para ver qué cosa es lo que él estaba diciendo. Vuelvo a leer Hechos 1:1 primero. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y vamos a ver cuál es el prólogo del primer libro, en el libro de Lucas. En Lucas 1, verso del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, dice, de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo Lucas aquí? Lucas está introduciendo el prólogo del segundo libro, citando lo que él ya les había enseñado en el primer libro. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Ahora les va a mostrar a un Jesús que va a continuar la tarea de terminar de conquistar el mundo a través del libro de Hechos de los Apóstoles, pero con un nuevo personaje en medio, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Ok. Vamos a Hechos 1 y vamos a seguir leyendo versos del 2 al 4. Y vamos a leer el 1 también. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya leímos el prólogo que se hizo en Lucas. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, dice. Después de haber dado mandamientos. ¿Cómo dio los mandamientos el Señor? Por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que él había
que había escogido, dice, ¿no? A quienes también después de haber padecido, dice, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, ¿qué les dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa? La venida del Espíritu Santo. Amén. Hace un poquito de calor, ¿verdad? Gracias. ¿Qué es lo que va a ocurrir, hermanos? La mayor parte de la tarea que los discípulos comenzaron a realizar, ahora la van a hacer bajo el poder del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Y lo van a hacer, obviamente, en nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque Lucas, ¿qué es lo que nos está recordando? Que el mismo Jesús, la palabra, comenzó a orar por el Espíritu Santo. Ahora los discípulos van a obrar, al igual que Jesús, pero por la palabra que hay en sus vidas y con el mismo orden, trabajando con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que desde aquí en adelante, quien dará instrucciones a la iglesia y quien guiará a la iglesia a cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene sobre esta tierra, ¿quién va a ser? El Espíritu Santo. ¿En conjunto con quién? Con la palabra, con su palabra. Amén. Con su palabra, ¿verdad, Karim? Con la palabra. Ahora, es a partir de estos primeros versículos que hemos leído en Hechos que vamos a observar una relación de unidad y de función entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ya antes lo hemos mencionado, pero vamos a entrar un poquito más en detalle para poder entenderlo. ¿Qué significa eso? Que Dios, ¿cómo va a trabajar en nosotros? La palabra trabaja con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabaja con la palabra. Veamos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo en Hechos 13, versos 2 y 3. ¿Qué es lo que dice Hechos 13, versos 2 y 3? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué dice? Les impusieron las manos y los despidieron. La palabra de Dios no puede actuar sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede actuar sin la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Puede un cristiano que no lee la palabra, que no tiene comunión con la palabra, hacer las obras de Dios? Jamás. ¿O no es así? ¿O sí puede? ¿O sí puede hacer las obras de Dios? ¿O sí puede evangelizar? Si una persona no tiene comunión con la palabra, no tiene la palabra, no tiene la claridad del Evangelio y quiere evangelizar, ¿qué va a hacer? Va a decir Dios te bendiga. ¿Y eso es evangelizar? Bendiciones, que todo te vaya bien. ¿Eso es evangelizar? No. Pueden sonar las palabras un poco duras, ¿verdad? Pero no hay claridad. Porque ¿qué es lo que la gente necesita? Algunos podrían pensar, no, pero esto suena un poco radical. ¿Qué necesita el mundo? Lo hemos visto hace un instante. El Evangelio. ¿Cuál es el método de Dios para solucionar el problema del mundo? El Evangelio. ¿Qué es lo que necesita erradicar Dios de nosotros para que las verdaderas obras de fe se levanten? La incredulidad. ¿Qué necesita erradicar de nosotros? La incredulidad. Y lo vimos, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se acuerdan cómo lo va a hacer? A través de las pruebas. Porque, ¿qué permiten las pruebas? ¿Creer más en Él o alejarnos más de Él? Las pruebas solamente producen dos cosas. O nos acercan a Dios o nos alejan de Él. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Porque, ¿qué es la tentación?
¿Se acuerdan que también lo vimos? ¿Qué era la tentación? La tentación es la posibilidad de acercarse a Dios o separarse de Él. ¿Por qué? Porque si yo le creo más a mi humanismo, o sea, es decir, a mi background, a todo lo que yo he adquirido como conocimiento, como estilo de vida, que se contrapone con la palabra de Dios. Puedo tener la palabra de Dios, pero el humanismo me gana. Y como eso es parte de mi vida, yo puedo optar con mucha más facilidad de separarme de Dios que acercarme a Él. ¿Cómo me voy a dar cuenta que eso ocurre o no ocurre? Cuando soy probado. Porque ¿qué hace la prueba? Prueba. Prueba de qué estamos hechos, ¿verdad? El oro se prueba, ¿verdad? Para ver si es oro. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? Que estábamos hablando. Entonces, la única manera de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, actúe en una persona, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? De la palabra. Eso vendría a ser como el combustible, ¿verdad? Sin combustible el carro no camina. Sin la palabra de Dios, ¿el hombre puede hacer las obras de Dios? Pero vemos un montón de gente empujando carros, ¿verdad? Y parece que avanzan, pero ¿avanzan o no avanzan? Están dando vueltas, pero no van a llegar a ninguna parte. Ahora, entonces, eso es lo que está haciendo Lucas. Lucas, ¿qué es lo que está haciendo cuando está escribiendo Hechos de los Apóstoles? Lo que él está planteando, él está diciendo que la palabra no puede actuar sin el Espíritu. Por eso es que lo que él está proponiendo en este segundo libro, en la introducción de Hechos de los Apóstoles, lo que él está proponiendo es que ahora las obras de Dios se van a dar por medio de los discípulos, tal cual como se hizo con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo en Lucas 3:22? En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, dice, como paloma. Y luego se abrió el cielo, ¿no? Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y a partir de ese momento, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué inició? Su ministerio. Inició su ministerio. Jesús inicia su ministerio, el llamado de Dios, que Dios le dio, con el Espíritu Santo. Los discípulos en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo inician el ministerio? ¿Cuál fue la instrucción clara y nítida que le dio Jesús a los discípulos? No se muevan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. La promesa. ¿Por qué les dijo eso? ¿Ellos tenían la capacidad de hacer las obras de Dios? No tenían la capacidad. ¿Cómo es que iban a hacer las obras de Dios? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Entonces, los discípulos en Hechos de los Apóstoles inician su ministerio con el Espíritu Santo. En las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, ¿no? En Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Qué es ese poder? Es dunamis, ¿verdad? Capacidad, es como una explosión, o sea, nada te lo impedirá, si queremos ponerlo de alguna manera. Dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrirá? Y me seréis testigos. Antes que los discípulos comiencen a hacer las obras de Dios, ¿quién era el único testigo y quién era el único que podía dar testimonio de la verdad? Cristo. ¿Qué dijo él? Yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo el mundo vive? En un sistema de mentira, un sistema de corrupción. El mundo es corrupción. El mundo es una ilusión vana. Claro, estamos entretenidos en el mundo. Hay cosas bonitas, hay tecnología, hay mucha... El mundo piensa que está avanzando, pero todo es una ilusión vana. Porque al final el hombre es parte de esta tierra y ¿qué se lleva? Absolutamente nada.
desnudo entré y desnudo me iré. ¿Quién dijo eso? Job, ¿verdad? Ahora, entonces, el Espíritu Santo no solamente va a hacer la obra con las personas que están con el Evangelio y con la palabra en sus corazones. Las intenciones que yo pueda tener de hacer las obras de Dios me ayudarán. Lejos de ayudarme, yo corro el peligro de dañar el Evangelio. O sea, si yo no me preparo, si yo no hago, si yo no, bueno, no sé si lo dije bien esa parte. Si yo no procuro que la palabra de Dios esté en mi corazón, entonces yo no le estoy dando material al Espíritu Santo para que obre. No sé si me dejo entender. Jesús inicia su ministerio con el Espíritu Santo, y los discípulos en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo inician su ministerio? Con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunas definiciones importantes, y esto sí quisiera que lo anoten, porque vamos a definir algunos puntos que es importante que nosotros tengamos claro. El primero de ellos es revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es descubrir lo que antes era desconocido. La revelación no inventa nada, sino simplemente lo descubre, ¿verdad? Descubre, como que esto está cubierto y saco el manto, y ¿qué está pasando ahí? Estoy descubriendo. La revelación es descubrir lo que antes era desconocido, es mostrar, es destapar, es sacar a la luz la verdad divina al hombre. El otro concepto que es importante que nosotros tengamos claro y que lo vamos a entender mejor con la obra del Espíritu Santo, que es la lección de hoy día, es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es el método con el cual Dios aseguró y logró una comunicación infalible y perfecta de la revelación. De tal manera que usó autores humanos con sus propias características, cada uno con sus personalidades, con sus características humanas, para que lograsen escribir la revelación de Dios sin errores. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús nunca dijo me equivoqué? Entonces, la inspiración es el método con el cual Dios aseguró y logró una comunicación infalible y perfecta de la revelación. ¿Y qué era la revelación? Descubrir lo que antes era desconocido. ¿Y qué es la iluminación? Que es el tercer concepto que quiero que podamos tener en claro. La iluminación, ¿se acuerdan cuando Pablo ora, no? Para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. La iluminación es la tarea del Espíritu Santo que concede un entendimiento de la revelación inspirada al hombre. ¿Por qué es que hemos querido traer estos tres conceptos ahora? Porque quiero que... ¿Perdón? Es la tarea del Espíritu Santo. Concede un entendimiento. Sí, que concede un entendimiento de la revelación inspirada al hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que la revelación es descubrir lo que antes era desconocido, pero cuando se ilumina en una persona, ¿qué es lo que ocurre? Esa revelación se convierte en una revelación inspirada porque pasa por tu propia vida. O sea, tú comienzas a entenderlo porque comienza a pasar por tu propia vida. Se te ilumina. O sea, tú comienzas a verlo. Cuando tú comienzas a ver
o sea, no solamente estamos sabiendo, ahora lo entiendo, decimos, ¿no? Ahora entiendo por qué, porque, por ejemplo, el domingo se me acerca una hermana y me dice, pastor, gracias. ¿De qué? Le digo, lo que pasa es que yo nunca había entendido que cuando Abel murió el sacerdote. ¿Pero por qué? Porque, pero, y me decía la hermana, ¿no? Me decía, no lo había entendido, lo que ella no había entendido es que al morir el sacerdote, lo que Satanás hizo es quitar al único que podía acercar a la gente con Dios, o sea, quitó al hombre que acercaba a la gente con Dios. Y cuando fue repuesto Set, obviamente el sacerdote volvió a venir. ¿Qué es lo que pasó? Posiblemente ya lo he escuchado, porque lo hemos mencionado muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Se le iluminó. No sé si me dejo entender. O sea, se le iluminó, o sea, porque para algunos, como me decía un hermano, me decía, ¿no? Un ministro de otro lugar, me decía, yo no sabía que Abel era un sacerdote. Pero está en la palabra, está en Hebreos. No dice sacerdote, pero hay otra parte donde menciona que él fue un sacerdote, un ministro. Cuando uno comienza a entender la palabra y la entiende para uno, se te ilumina y te permite ver. No sé si me dejo entender. A eso se refiere con la iluminación. Es la tarea del Espíritu Santo que concede un entendimiento de la revelación inspirada al hombre. El mismo Evangelio necesita ser iluminado en nosotros. Exacto. Es la revelación, pero inspirada por el Espíritu Santo en una persona. O sea, cuando te llega, ¿no? Nos llega. Cuando me llega a mí, wow, esto no lo había entendido. Y quizás otra persona, como también ha pasado, ¿no? Cuando he entendido, oye, pero eso está escrito hace tiempo, ¿no? O sea, como diciendo, ¿tanto tiempo y recién entiendes eso? Pero recién entiendo, pues. No sé si me dejo entender. No debería yo avergonzarme de eso. Al contrario, si lo estoy entendiendo, me alegro por eso. Entonces, ¿por qué es que hemos traído estos tres conceptos? Revelación, inspiración e iluminación. Porque el Espíritu Santo es el autor de estos tres conceptos. La revelación que Dios ha dado desde Génesis a Apocalipsis. La inspiración que Dios hizo con los hombres que Él escogió. La Biblia ha sido escrita por más de 40 autores en diferentes años, en diferentes épocas, pero es una sola. Entonces, el Espíritu Santo es el autor de la revelación. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Entonces diga amén. Ok. ¿Por qué? Porque descubre lo que antes era desconocido para el hombre. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver el verso 20 y 21. ¿Qué es lo que dice? Entendiendo, dice primero esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿qué dice? Es de interpretación privada, dice. ¿Qué más dice? Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Amén? O sea, no es que a fulano se le ocurrió escribir tal cosa y la puso y está ahí porque se le ocurrió. No. Hemos visto que Dios usó a las personas con sus características, con sus personalidades y hasta con sus propias, con su propio sabor, si se quisiera decir, pero todo ha sido hecho perfecto. Lo que Dios ha hecho, su palabra es perfecta. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, y ya sabemos que es un santo, ¿verdad? No es el que se porta bien, ¿o sí? Es el que, ¿quién es un santo? Alguien que Dios separó para él. Obviamente como consecuencia se va a portar bien, pero no es el punto. Entonces, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién les dio la revelación? ¿Quién les dio esa revelación para que ellos escriban lo que tenían que escribir? El Espíritu Santo. Hermanos, la Torá fue escrita por Moisés. Y de Moisés vamos a hablar antes de acabar el año, porque Moisés es increíble todo lo que este hombre ha hecho, como Dios lo ha usado.
Y por eso es que los judíos tenían dos íconos cuando Jesús estaba. ¿Cuáles eran esos dos íconos? Uno era Moisés y el otro era Elías. Moisés por todo lo que hizo la Torá, y Elías porque fue traspuesto y por todas las obras de bien que hizo. Y en la transfiguración, que lo vimos la semana pasada, que usted lo puede encontrar en su Biblia, en la transfiguración se presenta, está el Señor Jesús y en eso se aparece como una nube y el Señor Jesús, sus vestiduras comienzan a resplandecer y de repente Pedro, que está ahí con él, pero también está Juan, Jacobo, y le dice, ¿no? Pedro ve y ve a Moisés y ve a Elías al costado de él. ¿Y cuál es el primer pensamiento que viene en Pedro? Señor, déjame hacer 3 grutas, 3 enramadas, le dice, ¿no? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Qué le está diciendo? Ahora entiendo, te voy a interpretar como si hubiera sido Pedro, ¿no? Ahora entiendo que tú estás al nivel estás al nivel de Moisés, que tú estás al nivel de Elías. O sea, ahora sé que eres grande, algo así. ¿Y qué hace? Dice que una nube los cubre y solamente ¿quién queda? Jesucristo. Y cuando queda Jesucristo, sale una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. ¿Y qué dice la otra parte? A él oíd. Amén, a él oíd. No, ahí no dice cuál tengo complacencia, sino a él oíd. ¿Por qué le está diciendo esto a Pedro y por qué ellos están viendo esto? ¿Por qué? Porque Dios sabía que Pedro iba a cometer una burrada más adelante, ¿o no? Claro, se iba a desviar. ¿Por qué? Y se desvió inclinado para el lado de Moisés. Él no era tanto místico, ¿no? Sino se inclinó por el lado de la ley. ¿Pero por qué? Porque él necesitaba establecer la supremacía de Cristo sobre todo, ¿no? Y Hebreos es justamente un libro que nos habla de la supremacía de Cristo, porque Hebreos habla de que Dios y otros personajes que los judíos veneraban mucho eran los ángeles. Ahora, entonces, ¿qué dice? No por voluntad de hombres vemos la manifestación de la revelación divina en estos pasajes que hemos leído, sino por obra del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, para ir ya casi terminando. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los que traían la palabra de Dios para el pueblo. Eran la voz de Dios para el pueblo. Y obviamente eran inspirados por el Espíritu Santo. En estos postreros días, que dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios mismo está hablando aquí. Amén. Entonces, ¿quién trae la revelación? ¿Quién trajo la revelación a los hombres de Dios en toda la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a capacitar a nosotros para poder seguir haciendo la obra que Dios ha preparado. Aquella obra de la cual Efesios 2:10 nos habla con tanta claridad. Amén. Ahora, el Espíritu Santo también es el autor de la inspiración. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? 2 Timoteo 3:16. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, ¿verdad? Ok. Entonces, cada palabra que Dios ha dicho ha sido inspirada por Él. Amén. Todo lo que nosotros tenemos en la Escritura es inspiración de Dios, es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:22, por favor, Orlando. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo Dios nos habló?
Todo esto aconteció para que se cumpliese, ¿qué cosa? Lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y obviamente podemos leerlo eso después en casa, pero ¿qué es lo que nos está diciendo allí? Que Dios habló por medio de los profetas y que ellos escribieron los libros que nosotros conocemos que están escritos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es el que habló por medio del profeta? Dios. Y un verso más, 2 de Pedro capítulo 1, verso del 19 al 21. Así que la Biblia no cayó del cielo, amén. No apareció como la teoría del Big Bang, que de un momento a otro, plum, uy, ya tenemos la Biblia. No. Dios estableció todo dentro de un orden. 2 de Pedro capítulo 1, verso del 19 al 21. Tenemos también, dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis, ¿qué dice? Bien en estar, ¿cómo? Atentos, como a una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? El mundo que no tiene evangelio, el mundo que no tiene a Dios. Hasta que el día, ¿qué dice? Esclarezca. ¿Cuándo eso va a ocurrir? ¿Cuándo el día se va a esclarecer? Cuando comenzamos a administrar el evangelio, a darlo, eso es lo que va a ocurrir. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, a ver, dilo, ¿qué significa que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? El evangelio se manifieste, ¿qué más? A ver, pero no son tímidos ustedes. ¿Qué significa hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? Hasta que, ¿ah? A ver, renazca, amén. Renazca para nueva vida, amén. ¿Y qué dijiste, Lucy? Perdón. Para dar el evangelio, para tener una nueva vida. Claro, hasta que el evangelio sea claro en nosotros. O sea, cuando el evangelio de Cristo está claro en nosotros, el lucero de la mañana sale en nuestros corazones, porque ¿quién podrá detenernos? ¿Amén? Eso ha sonado como un... ¿Quién puede detener a los hijos de Dios? Nadie. Pero si estamos... Miren, yo por si acaso, hoy día hemos agarrado de punto a Pedro, pero si hubiéramos estado como Pedro, nosotros tenemos más revelación, más alcance, más logros de los que ha tenido Pedro. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Pedro vivió todavía en una faceta donde todas las cosas no estaban claras, pero para nosotros todo está claro. ¿Amén? Ok, y allí nos vamos a quedar porque ya me están marcando ahí tarjeta roja. Amén. Solamente para que se lo lleven a casa, el Espíritu Santo también es la fuente de la iluminación. Es decir, y esto es lo más importante, Dios quiere que nosotros entendamos. Amén. No solamente que sepamos, sino que entendamos. Él quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Y verso para que ustedes revisen en casa, 1 Corintios 2:14, y ahí nos quedamos de verdad. Amén.